hoy voy a hablar de Uma Musume Pretty Derby. Y sí, esto es anime japonés que existe en nuestro mundo real. Y aunque ustedes no lo crean, esto es anime que la gente ve y consume. Mucha gente me pregunta que por qué no hago reseñas de anime nuevos. Yo sé que el anime siempre ha sido una forma de entretenimiento diferente, pero esto... Solo les voy a decir que nos enfrentamos a una época especial. Y me voy a salir solo un momento del tema. Solo un momento para decir y confesar algo. Les confieso que soy un iluso idealista, que como una adolescente embobada por su primer amor, sigo aquí esperando que por un milagro le llegue dinero para producir animación a este señor. Y es que sí, sentado aquí viendo Uma Musume Pretty Derby, literalmente me convierto en un adolescente que tiene el deseo por ser la mejor chica caballo de Japón y cumplir sus sueños. Así de imbécil me siento a veces. Porque en lugar de estar aquí haciendo un review de Pluto de Naoki Urasawa, producida por Masao Maruyama basada en una historia original de Osamu Tezuka, estoy aquí viendo un anime que se trata de chicas caballo. O sea, no es broma, es en serio, de chicas caballo. Y me encantaría que me dijeran ustedes, amigos amantes del anime, ¿para qué necesitamos que un productor de anime que estuvo en Madhouse y Mushi Production nos dé la oportunidad de ver anime de calidad como Pluto de Naoki Urasawa, o títulos tan importantes como Dreaming Machine, la última película de la leyenda del anime Satoshi Kon? ¿Para qué? Si todos juntos podemos sentarnos a ver Uma Musume Pretty Derby, o sea... No, todos podemos seguir viendo estas obras digitales modernas de calidad. Of course. ¿Quién querrá perderse la historia dramática de un adolescente caballo que quiere ser parte del equipo de un degenerado que quiere catalogar a cada una de sus niñas caballo y ponerlas a correr para sacarles dinero? ¡Pero qué kawaii! ¡Qué giro argumental! ¡Qué maravilla! Y sentado aquí viendo esta obra de alta calidad surrealista, mi mente se pone en blanco pensando en que esta debe ser la razón por la que páginas de increíble calidad, como fue en su momento La Ventana de Saori, desaparecen del ámbito de las reseñas de la animación japonesa. Viendo lolis adolescentes correr en la pista ecuestre, me llega una visión onírica de este mundo en donde ya no hay presupuesto para sacar un anime de culto como Pluto, una película póstuma como Dreaming Machine. Es que este estudio MAPPA fue fundado por Masao Maruyama y existió principalmente con el propósito de hacer esta película de Satoshi Kon, y hasta el día de hoy no han podido sacarla, no han podido. Este estudio que patalea y lucha por su supervivencia nos ha dado títulos como Sakimichi no Apollon en el 2012, Hajime no Ippo Rising en el 2013, Shingeki no Bahamut, Banana Fish, Dodoro en el 2019, y todos estos títulos no existirían de no ser porque un estudio de animación cuyo principal propósito fuera el de completar la película de Satoshi Kon se formó. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Masao Maruyama en una entrevista que si quieren se las dejo aquí en la casilla del video. Es más, para los amantes de Shingeki no Kyojin, sí, Attack on Titan Final, la continuación de este título no existiría sin el estudio MAPPA, fundado por este hombre. Y entre los ideales de este estudio MAPPA de animación se buscaba principalmente realizar proyectos con más libertad creativa y calidad en la animación, pero actualmente es apenas si se mantiene vivo únicamente con títulos entre comillas populares, por no tener presupuesto para animes que sustenten esta libertad creativa que tanto se quiere preservar. Y entonces cuando veo un anime de chicas caballo que está sacando su segunda temporada este mes de enero del 2021, me llegan a la mente todos los comentarios de mierda donde me llaman elitista. ¿Y por qué? ¿Por qué sentarse a pensar en lo que se está viendo con una mente crítica de pronto de ser cerrado o elitista?
Se supone entonces que no debo decir nada mientras existan personas que se sientan en sus computadoras, Smart TVs y dispositivos móviles a abrir una letrina virtual llena de mierda de chicas caballo llamada Uma Musume Pretty Derby, y aunque ustedes no lo crean, les llega por sus pantallas el nauseabundo olor a caca y dicen que está rico y que huele bien. Les gusta, o sea, les gusta. Y yo sé que hay gustos para todo y existen personas que les debe gustar pegarse con una tabla con clavo en la frente, pero no por eso quiere decir que esté bien. Y no solo esto, me encuentro en la red reseñas de gente que dice que es un anime bueno y que no lo juzguen tan duramente, que tiene calidad, lo defienden. Les excita ver los culos en movimiento de las niñas lolis corriendo como caballos en su mente enferma. Por esta clase de títulos de mierda es que el anime está muriendo. Hay un público para esta basura. La gente la consume. Pagan por sus juegos de video, sus figuras sensuales para enfermos. Yo no sé qué pensaría Satoshi Kon si supiera que después de su muerte en agosto 24 del 2010, Madhouse trató durante 8 años de terminar la producción de Dreaming Machine, pero que esta se detuvo por falta de financiamiento que sí tiene una serie de niñas caballo. ¿Y saben qué? Sí, me declaro culpable. Soy culpable de seguir esperando el anime de Pluto que nos prometieron y ojalá que algún día tengan plata. Soy culpable de tomar una postura bélica, un bando sustentado en una postura crítica, en una guerra contra las series basuras que quieren acabar con el anime japonés. Sí, soy culpable. ¿Y saben qué? No me arrepiento, porque en un mundo muy parecido al nuestro hay una gran amenaza que intenta destruir todo el anime japonés. Sus fans cuentan que los espíritus de los grandes caballos de carreras del pasado tienen la oportunidad de renacer como chicas caballo y así alcanzar el último sentido, la inspiración rectal. Llevarán al mundo al apocalipsis y entonces, solo entonces, todos sus fans ñoños y descerebrados elevarán sus culos al sol. Caballo homosexual de las montañas, oh, oh. Caballo homosexual de las